Ejemplo, dice, un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno tiene una masa de 4,6 gramos. Se hace reaccionar con 9,6 gramos de oxígeno, dando 8,8 gramos de CO2 y 5,4 gramos de agua. Para hallar la fórmula molecular del compuesto, 9,2 gramos del mismo ocupan un volumen de 5,80 litros a una presión de 780 milímetros de mercurio y a una temperatura de 90 grados centígrados. Calcule la fórmula empírica y molecular. Muy bien. Acá pondríamos, ¿no? Para evitar cualquier confusión. Se vaporizan y ocupan. Muy bien. Pasan al estado gaseoso para hacer hincapié en eso. ¿Qué me indica? Tenemos un compuesto, dice, en este caso formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá, carbono, hidrógeno y oxígeno. No sabemos las cantidades, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Se hacen reaccionar, dice, con oxígeno, dando CO2 y agua. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos combustionando, lo estamos quemando, lo estamos oxidando, si alguien quiere. Entonces, me genera dióxido de carbono y agua, dice el problema. Muy bien. Este es el método Liebig, recuerda, a ver. ¿Cuánto tenemos del compuesto? Dice 4,6 gramos. ¿Cuánto de oxígeno? 9,6 gramos. ¿Cuánto de CO2? 8,8 gramos. ¿Cuánto de agua? 5,4 gramos. Muy bien. ¿En qué se basa el método Liebig? En hacer la siguiente afirmación. Todo el carbono del compuesto se va a formar el CO2. No hay que olvidarse esta afirmación que hacemos, ¿no? Todo el carbono pasa al CO2. ¿Cuál es la otra afirmación? Todo el hidrógeno del compuesto pasa al agua, ¿no? Al hidrógeno del agua. Entonces acá igual podríamos decir, ¿no? Esta afirmación. Muy bien. Todo este hidrógeno pasa al agua. A ver, acá nos daremos un poco más de espacio. Listo, ¿no? Todo este hidrógeno pasa al agua. ¿Cuánto era del compuesto? 4,6 gramos. Y de agua era 5,4. ¿Sí? Eso tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Sí? Todo el hidrógeno pasa a formar agua. ¿Con quién no pueden hacer eso? Con el oxígeno. Les recalco, no pueden decir, este oxígeno se ha venido acá. ¿Por qué no pueden hacer esa afirmación? Porque aquí igual están combinando con oxígeno. Y el oxígeno está bien en el dióxido de carbono y en el agua, entonces no pueden hacer esto con el oxígeno. Alguien dirá, pero me dan la masa aquí, no interesa. Y no puede hacerse con el oxígeno. Solamente en el método Liebig puede hacer esta afirmación. Todo el carbono del compuesto va al CO2. Todo el hidrógeno del compuesto va a formar agua. Esas son las afirmaciones que usted puede hacer. Muy bien. ¿Qué haríamos entonces acá? Vamos a hacer factores de conversión. ¿Qué vamos a decir? Tenemos 8,8 gramos de dióxido de carbono. ¿Qué hemos dicho del dióxido de carbono? A ver si recordamos por acá. Hemos dicho, ¿cómo podemos calcular su peso molecular? Decían, ¿no? Elemento, decían acá, ¿no? Elemento. Aquí ponían peso atómico, número de átomos, gramo. ¿Qué decían? Peso atómico del carbono, 12. Peso atómico del oxígeno, 16. Por, ¿cuántos carbonos hay en el CO2? Hay un solo carbono, hay dos oxígenos, 32, y esto 12. 32 y 12 dan 44 gramos por mol, decíamos, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que me interesa acá para esta parte de fórmula empírica y molecular? Que por cada 44 gramos del compuesto, ¿cuál es el compuesto? El CO2, ¿no? Por cada 44 gramos de CO2, ¿cuántos gramos de carbono hay? 12 gramos de carbono. ¿Cuántos gramos de oxígeno? 32. Ahí, por cada 44 gramos de CO2, 12 gramos son de carbono, 32 gramos son de oxígeno. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué me interesa? El carbono, les repito, el oxígeno. No me interesa, les repito, para hacer estos cálculos. Entonces, como factor de conversión. Por aquí, ¿qué diríamos?
por cada 44 gramos de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono. ¿Listo? Estaríamos hallando la masa de carbono. En este caso, ¿qué tendríamos? 8,8 por 12. Todo esto dividido entre 44. ¿Cuánto me da eso? 2,4. Ahí está, 2,4 gramos de carbono. ¿Qué acabo de hallar? Acabo de hallar la masa de carbono. ¿Sí? Esta masa de carbono, ¿de dónde proviene? Proviene del compuesto orgánico. ¿Sí? Acabamos de hallar. Hallamos la masa del carbono proveniente del compuesto orgánico. La masa de carbono proveniente del compuesto orgánico que lo hemos llamado carbono X, hidrógeno Y, oxígeno Z, ¿verdad? Ahí está. Es lo que acabamos de hallar. Muy bien. ¿Qué tendríamos entonces? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer lo mismo con el agua, por cierto. ¿Me dan la masa de agua? Sí. ¿Cuánto es? 5,4 gramos. A ver, tenemos 5,4 gramos de agua. Cosa similar. ¿A qué me refiero? Peso molecular del agua, creo que todos sabemos que es 18, ¿no? Pero a ver, me conviene dar este enfoque. Peso atómico del hidrógeno 1, del oxígeno 16. Hay 2 hidrógenos, hay 1 oxígeno. ¿Sí? 1 por 2, 2. 16 por 1, 16. 16 más 2, 18 gramos por mol. ¿Verdad? ¿Qué me conviene o qué me indica lo que acabo de hacer? Que por cada 18 gramos del compuesto, en 18 gramos de agua, ¿cuántos gramos son de hidrógeno? 2. ¿Cuántos gramos son de oxígeno? 16. Por cada 18 gramos de agua, 2 gramos son de hidrógeno y 16 gramos son de oxígeno. ¿Quién me interesa del agua? El hidrógeno, no el oxígeno, hago hincapié, ¿no? Por cada 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno, como factor de conversión acá. Por cada 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno. ¿Listo? ¿Qué haríamos acá? Hallaría la masa de hidrógeno. Entonces, 5,4 por 2 entre 18. ¿Cuánto nos da esto? 0,6 gramos de hidrógeno. ¿Qué acabo de hallar? La masa de hidrógeno que proviene del compuesto orgánico, ¿no? Hallamos la masa de hidrógeno proveniente del compuesto orgánico. Proveniente del compuesto orgánico. Eso es lo que acabamos de hallar. ¿Qué me faltaría hallar? La masa de oxígeno. El oxígeno no se puede hallar por este método de cálculo. Pero ¿qué podrían decir acá? ¿Vean? Podrían decir lo siguiente. Masa de carbono más masa de hidrógeno más la masa de oxígeno me debería dar ¿cuánto? ¿Cuánto? La masa del compuesto orgánico. 4,6 gramos. Y bueno, ¿qué harían acá? Podrían hallar la masa del oxígeno. ¿Una opción? Sí. Otra opción, ¿cuál sería? Si es que no les agrada tal vez esta opción. Podrían decir, hallaremos el porcentaje de carbono. Sería masa de carbono sobre la masa de la muestra o del compuesto orgánico por 100%. Pueden hallar los porcentajes y luego hallar el porcentaje de oxígeno. ¿Cuánto es la masa de carbono? 2,4 gramos. Entre masa de la muestra. ¿Vean? Masa de carbono. Les repito, si dividen entre 8,8, pues van a hallar el porcentaje de carbono en el CO2. Eso no me interesa el porcentaje de carbono en el compuesto orgánico. Entonces, cuidado con lo que 8,8. La masa del compuesto orgánico, 4,6. 4,6 gramos por 100%. Listo. De similar forma, porcentaje de hidrógeno pueden hallar. Sería masa de hidrógeno sobre la masa de la muestra por 100%. ¿Cuánto era la masa de hidrógeno que acabamos de hallar? Era 0,6 gramos. Masa de la muestra, lo mismo, ¿no? Si alguien divide entre 5,4, va a hallar el porcentaje de hidrógeno, pero en el agua. Eso no me interesa o no me sirve para hallar la fórmula empírica o molecular. ¿De qué me sirve el porcentaje de hidrógeno en el compuesto orgánico? Entonces, cuidado, ponga 5,4, la masa del compuesto orgánico, 4,6. 4,6 gramos por 100%.
¿Listo? Tendríamos porcentaje de carbono y de hidrógeno. A ver, en este caso, porcentaje de carbono, hallo que es del 52.17%. Listo. Porcentaje de hidrógeno, a ver, en este caso nos da 13,04. 13,04%. ¿Cómo hallarían el porcentaje de oxígeno? Por simple diferencia. Dirían porcentaje de carbono más porcentaje de hidrógeno más porcentaje de oxígeno debería darme 100%. Tenemos porcentaje de carbono y de hidrógeno, entonces tranquilamente pueden hallar el porcentaje de oxígeno. Sería 100 menos 52,17 menos 13,04. Este porcentaje nos da un valor de 34.79%. Listo, ya tenemos los porcentajes y con los porcentajes podemos hallar la fórmula empírica. ¿Cómo vamos a proceder con la fórmula empírica? Si recordamos, vamos a indicar lo siguiente. Para el carbono, ¿qué voy a hacer? Para el hidrógeno por acá y por acá para el oxígeno. ¿Qué hacíamos? Los porcentajes dividíamos entre peso atómico. Del carbono, ¿cuánto es? 52,17. Del hidrógeno es 13,04, si no me equivoco, ahí está su porcentaje. Y del oxígeno es 34.79. ¿Qué tengo que hacer? Primer paso, dice, divida el porcentaje o masa entre el peso atómico. Peso atómico del carbono, buscamos en tabla periódica, es 12. Del hidrógeno 1, del oxígeno 16. Seguimos esta secuencia. Muy bien. ¿Qué tendríamos? A ver, si hacemos la primera operación, nos arroja un valor de 4,35. Siguiente, pues bueno, 13,04, no hay mucho problema acá. Siguiente, a ver, 34.79 entre 16. Nos arroja un valor de 2.17. ¿Qué dice el siguiente paso? Escoge el número menor. Bueno, todo esto lo pondremos con rojo, ¿no? 435, 13,04. Y 2,17. Bueno, vean, entre estos tres resultados, ¿cuál es el número menor? Es fácil ver que es 2,17, ¿no? Entonces, todo dividido entre 2,17. Esto les va a dar 1. Acá en un instante hacemos los cálculos de los otros dos. ¿Sí? ¿Qué tendríamos? A ver, 4,35 entre 2,17. ¿Cuánto me da esto? Vean, me da 2,005. La idea es que me dé un número entero. ¿Se puede redondear esto a 2? Sí, ¿no? Está muy cercano al 2. Siguiente, 13,04 entre 2,17. ¿Cuánto me da esto? Me da 6,009. Es prácticamente 6. ¿Pueden redondear? Sí. Recuerden, si no se podían redondear, por ejemplo, si le hubiera dado esto 2,5, ¿qué hubiera hecho? O sea, por 2. Y a todo por 2, ¿recuerdan? Para que se convierta en un número entero. Si era 2,33, bueno, todo por 3. Entonces, tomen en cuenta eso. Acá no es necesario hacer eso porque ya me da un número entero. Vean, ¿qué tendríamos? Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cuál es la fórmula empírica entonces en este caso? Fórmula empírica, pondremos. ¿Cuál es? ¿Cuántos carbonos hay? 2 carbonos. Hidrógenos, 6. Oxígenos, 1. ¿Podemos calcular el peso molecular de la fórmula empírica? Sí. Peso atómico del carbono, 12. 12 por 2. Más peso atómico del hidrógeno, 1. 1 por 6. Del oxígeno, peso atómico, 16. 16 por 1. Entonces, ¿qué tendríamos? 12 por 2, 24. Más 6 hacen 30. Más 16, pues 46. 46 gramos por mol. Ahí está el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Listo? Hasta ahí estaría respondido parcialmente esta pregunta. ¿Qué más me indica? A ver, esta parte lo podemos traer más abajo para interpretar la segunda parte del enunciado. ¿Qué dice? Para hallar la fórmula molecular, ¿sí? ¿Qué dice? 9,2 gramos del compuesto, masa de 9,2 gramos, dice, se vaporizan. ¿Qué indica o qué implica que se vaporicen? Pasan al estado gaseoso. ¿Ok?
y ocupan un volumen, dice, de 5,80 litros. El volumen es 5,80 litros. Bien. A una presión, dice, de 780 milímetros de mercurio. 780 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿A qué temperatura? Dice una temperatura de 90 grados centígrados. Calcule la fórmula empírica y molecular. Bueno, recordemos que en estado gaseoso, pues una ecuación muy habitual es la ecuación de estado, que muchos lo conocen como Pavot-Ratón. ¿Sí? Ahí está la ecuación de estado. ¿Qué ocurre en la ecuación de estado? Si recuerdan, número de moles es masa sobre peso molecular. Entonces, ¿qué me quedaría? Presión por volumen es R, temperatura, masa sobre peso molecular. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos del compuesto? Tenemos la masa, tenemos la temperatura, la presión y el volumen. R no les dan de dato porque usted tiene que saber de memoria. ¿Qué pueden despejar? El peso molecular del compuesto. ¿Sí? ¿Qué más dirían acá? Toda temperatura en gases debe estar en Kelvin. ¿Cómo llevo Celsius a Kelvin? Sumando 273. 90 más 273 hacen 363 Kelvin. Muy bien. ¿Cuánto vale R? Pues depende en qué unidades trabaje, ¿no? Si su presión está en atmósferas, pues vale 0,082 atmósfera, litro, mol, grado Kelvin. Está trabajando en milímetros de mercurio, 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol, grado Kelvin. ¿Bien? Bueno, de acá despejo peso molecular. Si despejamos, ¿qué sería? RT masa sobre presión por volumen. Muy bien. Hacemos el reemplazo de datos. Como estamos trabajando en milímetros de mercurio, vean, aquí está la opción milímetro de mercurio, voy a usar la R que está en milímetros de mercurio. 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol, grado Kelvin. Temperatura, 363 Kelvin. ¿No? Masa, ¿cuánto era? Por acá está, ¿no? 9,2 gramos. Sobre presión, ¿cuánto es la presión? 780 milímetros de mercurio por el volumen. ¿Cuánto era? 5,80 litros. Ahí está el peso molecular del compuesto. A ver, ¿qué diríamos acá? Hacemos esta operación. ¿Cuánto nos da? Nos da 46,06. ¿Qué unidades? Gramos sobre mol. Ahí está el peso molecular. Muy bien. ¿Cómo hallamos la fórmula molecular? ¿Para qué era importante calcular este peso molecular? Recordemos, fórmula molecular es igual a fórmula empírica multiplicado por n. ¿Qué es n? Un número entero y sencillo. Esto le podemos llamar ecuación 1. ¿Cómo calculamos este n? Pues simplemente tenemos que dividir peso molecular de la fórmula molecular sobre peso molecular de la fórmula empírica. La fórmula empírica la hemos hallado hace un instante. Su peso molecular también. ¿Qué peso molecular acabamos de hallar? Acabamos de hallar el peso molecular de la fórmula molecular, por cierto. ¿Sí? Ahí está. ¿Tenemos los dos datos? Sí, podemos reemplazar. De la fórmula molecular, su peso molecular dice que es 46,06 gramos sobre mol. De la fórmula empírica, ¿cuánto era? Era 46. 46, ¿qué? Gramos sobre mol. ¿Qué ocurre? Bueno, si hacemos esta división, ¿cuánto nos da? Nos debe dar prácticamente la unidad, ¿no? Nos da esto. En este caso, a ver, 1,001. La idea es que n es un número entero. Tiene que darse un número entero o que se pueda redondear. ¿Esto se puede redondear? Claro que sí, es prácticamente 1, ¿sí o no? Entonces, diremos finalmente, ¿qué diríamos acá? La fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. La fórmula empírica está por acá, ¿no? 2 carbonos, 6 hidrógenos, 1 oxígeno. 2 carbonos, 6 hidrógenos, 1 oxígeno. Multiplicado por 1. Bueno, entonces lo que no se va a ver afectado, bueno,
2 por 1 es 2, 6 por 1 es 6, 1 por 1 es 1. Esta es la fórmula molecular que me pide hallar el problema. Note que en ocasiones el problema puede estar ligado con gases ideales, así que muy importante recordar las ecuaciones que nos ayudan a calcular esos parámetros.